Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy, que siguiendo nuestra línea de las últimas sesiones, tiene que ver con la autorregulación emocional, con la gestión de las emociones, y en este caso particular vamos a hablar del miedo. ¿Mm? Comentábamos que las cuatro emociones básicas son eh, la ira, el miedo, la alegría y la tristeza. A partir de esas cuatro emociones raíces existen otras emociones subyacentes, pero generalmente esas son las cuatro principales, ¿vale? Entonces, de lo que se trata hoy es de intentar comprender y darnos cuenta, tomar conciencia de lo que es el miedo y lo que significa de una manera funcional y adaptativa, y darnos cuenta también, ser conscientes de cómo esa emoción que tiene que ver con nuestro beneficio en el sentido de la supervivencia, darnos la energía cuando estamos realmente en situación de peligro vital, se ha convertido en algo disfuncional. Disfuncional y desadaptativo, que tiene que ver con la base de muchos cuadros psicológicos de sufrimiento, principalmente en este caso, pues lo que es la ansiedad y la angustia vital, ¿no? Es verdad, hay que decirlo, que el ser humano, ya solamente por el hecho de estar vivo, tiene una sensación vital o basal de cierto miedo o de angustia. Es decir, que tiene que ver con supervivencia y sobre todo también con la muerte, ¿no? O sea, ya nacemos un poco con ese miedo basal. Pero es verdad también que esta sensación con la que convivimos muchas veces se convierte en una necesidad de seguridad, de busca de la seguridad, que es realmente imposible de conseguir. O sea, es decir, la seguridad de 100% en la vida no existe, ¿no? Pero muchas veces, al tener ese miedo o esa angustia vital tan hipertrofiado, nos hace que esa búsqueda de la seguridad se convierta más que en un vivir, en un sin vivir, ¿no? Tenemos que darnos cuenta primero de eso. Y luego tenemos que también darnos cuenta de que en realidad los cuadros psicológicos de sufrimiento que tienen que ver con el miedo y con la ansiedad muchas veces son debidos a una falta de comprensión o discernimiento o discriminación certera de la gravedad o de la situación de miedo, ¿vale? El ejemplo claro es que muchas veces el miedo nos dice que tenemos una situación difícil o conflictiva que tiene que ver con nuestra supervivencia o nuestra vida, ¿vale? Y también nos dice otro discurso, que es que a lo mejor no tenemos las herramientas suficientes para solventar este problema vital, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones pueden ser verdaderas o erróneas. Es decir, muchas veces que pensar que tenemos una situación vital en la cual se compromete nuestra supervivencia 100% puede ser verdadero, como en este caso del incendio, o puede ser erróneo. ¿Por qué? Porque hay una percepción condicionada del miedo que no es tal cual. Y segundo, muchas veces el miedo a no tener las herramientas suficientes para solventar esa situación también nos genera esa situación de angustia o de ansiedad o de miedo añadido. ¿De acuerdo? El ejemplo clásico es que si nosotros vamos por la noche caminando y vemos una imagen que tiene que ver, o imaginamos que es una serpiente y luego es una cuerda, nosotros desarrollamos un miedo o una situación neurofisiológica como si eso fuera una serpiente, ¿vale? Y cuando en realidad no sabemos si es una serpiente. Muchas veces no nos hemos ni siquiera atrevido, podríamos decir, por ese miedo que tenemos inherente, a acercarnos o a comprobar si realmente la situación que desencadena esa emoción del miedo es adaptativa o desadaptativa, es de un grado definido o indefinido. ¿Me explico? Es decir, ahí tenemos que un poco utilizar, sí, en algunos momentos, esa comprensión, ¿no? Esa comprensión o ese discernimiento. Y darnos cuenta y en el proceso de autoconocimiento, saber cuál es un poco nuestro bagaje psicológico
o cultural o familiar, es decir, culturalmente cómo hemos enfrentado la situación del miedo, a nivel personal y a nivel familiar, porque sabéis que esto también es muy fácil ¿m? Que traspase, ¿no? De padres a hijos, a familiares, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, dicho esto, vamos a ver un poquito qué es lo que sucede cuando tenemos una situación que tiene que ver con el miedo. En primer lugar, lo que sucede es que hay un estímulo y el cerebro manda unas órdenes que dice, estamos en peligro, ¿vale? A raíz de que capta esa situación de peligro, genera una serie de lo que llamamos una reacción o una respuesta de alarma, que es todos los procesos neurológicos, fisiológicos y endocrinos que tienen que ver con la situación de alarma para solventarla, ¿vale? ¿Qué sucede? Que estas sensaciones, como estaba comentando Miguel, son desagradables, son unas sensaciones de tensión, sudor frío, dificultad respiratoria, contracción muscular, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como estas situaciones son desagradables y generalmente estamos habituados a escapar de las situaciones desagradables y no afrontarlas o enfrentarlas, lo que hacemos en un primer o en un segundo momento es escaparnos. Es lo que se llama la evitación experiencial, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos llevar la atención, en vez de al cuerpo, a la mente. ¿Qué es la mente? Surge una serie de pensamientos, que es el discurso mental, que intenta de alguna forma explicar, minimizar o aumentar, es decir, salir de la experiencia emocional y pasar a el proceso mental, a la explicación mental, ¿vale? Con eso, evidentemente, en un principio parece que la atención sale de lo desagradable del cuerpo y pasa a la mente. Pero esto es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque generalmente la mente no nos da, en ese momento, no está lo suficientemente lúcida, serena y ecuánime para darnos un patrón de respuesta adecuado, sino lo que hace que genera es resistencia a través de pensamientos negativos, ¿vale? O pensamientos que no favorecen ese estado de comprensión o de adaptación a lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos del escape a la evitación emocional y de la evitación emocional a la situación de diálogo interno, ¿vale? ¿Qué se llama eso? La anticipación de respuesta. La mente ya empieza a dar vueltas, a cavilar, a rumiar y te está diciendo por lo que experimentó en situaciones similares o parecidas en otro momento, lo que te puede pasar, pero multiplicado. ¿Es así lo que nos pasa generalmente? Y entonces, ¿qué pasa? Esa situación de pensamiento desbocado produce un aumento de la situación, de la reacción de alarma y de las situaciones desagradables. ¿De acuerdo? Bien. ¿Sucede esto? Más o menos lo compartéis más o menos. Vale. Entonces, aparece un cuadro que es lo que se denomina tener miedo al miedo, ¿vale? Esa reacción mental tan desorbitada y desproporcionada que aumenta la respuesta o la reacción neurofisiológica y endocrina de la emoción, ¿vale? Se aprende de una forma desadaptativa o disfuncional. Y cuando vamos a tener algo parecido en el futuro a lo que hemos experimentado, esta vía se produce ya de una forma rápida, acelerada y aumentada, ¿vale? Y lo que tenemos, y como en ese momento, en esa rumiación mental, el miedo aún se ha apoderado de nuestra mente y de nuestra fisiología, nosotros muchas veces lo que tenemos miedo es a la reacción que hemos aprendido anteriormente, más que al estímulo que causó la reacción o la emoción de miedo. ¿Os ha pasado esto alguna vez? ¿Vale? En el cuadro de la ansiedad muchas veces, es verdad que algunas veces las sensaciones no hemos podido afrontar esa sensación de taquicardia, de sudor frío, de falta de aire, sensación de que nos ahogamos, ¿vale? Que es altamente desagradable, ¿vale? Y como nos ha generado una situación de miedo tan extremo, al final cuando vuelve a aparecer algo parecido, no experimentamos las sensaciones, sino que nos acordamos de todo el malestar y lo mal que lo hemos pasado
cuando nos pasó anteriormente. Es lo que se llama miedo al miedo o la anticipación de respuesta. Entonces, dicho esto, vamos a intentar ver cómo podemos, a través de la meditación o a través de la atención, convertir esa respuesta disfuncional, esa reacción disfuncional o poco adaptativa en una respuesta funcional y adaptativa. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer y lo que hemos aprendido en la meditación es, y en la autorregulación emocional, en las otras prácticas que hemos hecho, es aceptar la situación y escuchar el cuerpo. ¿Vale? Es decir, ver con ecuanimidad, ¿vale? Con distancia, ¿vale? Que esas sensaciones que tenemos desagradables son sensaciones y como tal sensaciones tienen un momento de inicio, duran un tiempo y desaparecen. ¿Vale? Cuando eso lo hemos experimentado, cuando nos llega una sensación desagradable que tiene que ver con el miedo, enseguida lo que hacemos es escuchar a la emoción. Escuchar implica aceptar lo que está sucediendo, no juzgarlo, o sea, ni aumentarlo ni disminuirlo. Es decir, al escuchar la emoción, al aceptar la emoción y sentirla en el cuerpo, generamos un espacio en el cual podemos dilucidar la gravedad del estímulo y la necesidad de la reacción o de la respuesta. ¿Me explico? ¿Vale? Entonces, utilizamos los mismos pasos que hemos utilizado para cualquier emoción o autorregulación emocional, que eran conciencia de la emoción, ¿m? Permitir la emoción, ¿vale? Y aprender a soltar la emoción. Son los mismos tres pasos, ¿de acuerdo? Entonces, la conciencia de la emoción es darnos cuenta de que hay situaciones, sensaciones desagradables que podemos tolerar, ¿vale? Pasa lo mismo con el dolor crónico. Si nosotros no aceptamos el dolor crónico no solo que no se alivia, sino que aumenta, porque le damos una tensión emocional y mental añadida muscularmente y aumenta el dolor. ¿Vale? Pues entonces aquí en esta situación hacemos lo mismo, ¿no? Entonces aceptamos que en un momento determinado tenemos unas sensaciones desagradables, escuchamos la emoción y al escuchar la emoción y no reaccionar de manera refleja, nos va a permitir ese espacio en el cual vamos a dilucidar si la reacción es proporcional o desproporcional y el estímulo que se ha producido, si es tan grave o menos grave para ese tipo de reacción. ¿Vale? Es decir, lo que decíamos, decir sí a la emoción, permitir la emoción y escuchar la emoción. ¿Vale? Cuando decimos sí, como no entra el patrón discursivo, sino que está la observación sin juicio y no existe esa evitación ni ese escape sensorial, entonces se produce un patrón de respuesta totalmente diferente. Tenemos esa ecuanimidad, tenemos esa serenidad y tenemos esa lucidez que nos falta en otros momentos para poder escuchar a la emoción y dejar que esa emoción pueda discurrir de forma funcional y adaptativa, proporcional al estímulo que la genera. ¿Vale? Esa es la forma de evitar el aumento de la cavilación, la rumiación y el discurso mental, que genera, para mí y para muchos autores, el cuadro más importante que tiene que ver con la ansiedad y con la angustia, que es el miedo al miedo. ¿De acuerdo? Vale. Sí. ¿Y tú crees con la vergüenza y la culpa funciona igual? Porque son también son emociones. Sí. A ver, Porque claro, la vergüenza y la culpa podrían ser emociones subyacentes al miedo. Claro, porque tú tienes miedo. Eso es una de las cosas que vamos a ver en el último día más definido con respecto a lo que llamamos las sombras. ¿Vale? Las sombras son emociones negativas o aflictivas sobre uno mismo, ¿vale? Sobre uno mismo, que tiene que ver principalmente con cinco aspectos. Uno, sentimiento de inseguridad, sentimiento de inferioridad, sentimiento de insatisfactoriedad, miedo y culpa. ¿Vale? Esas son las sombras, serían procesos muy arraigados en el inconsciente o subconscientes. Entonces, que tenemos la posibilidad o que van saliendo de forma involuntaria, espontánea o evocada, si lo podemos gestionar dentro de la práctica meditativa, para darle ese entorno de serenidad, de lucidez y de ecuanimidad.
Porque recordar que uno de los errores más grandes que se han dicho sobre el tema del cerebro y de la mente es compararlo al 100% con un ordenador. ¿Por qué? Porque un archivo de ordenador, cada vez que lo entras y lo sacas, siempre es el mismo archivo de la misma forma, ¿correcto? ¿Verdad? Pero el cerebro no. Cada vez que tú evocas o trabajas con una emoción, lo sacas y lo gestionas, cada vez que lo guardas ya es diferente el archivo. ¿Vale? Pues esto es un poco la base de trabajar con las emociones. Recordar que para gestionar las emociones había como dos aspectos. Un aspecto más intuitivo, que es ver la emoción como un contenido mental, y si tú tienes esa capacidad de verlo como un contenido mental, simplemente lo dejas surgir y desaparecer. ¿Vale? Eso es lo que se llama conciencia sin elección. Pero hay veces que la emoción es muy fuerte, hay un proceso inconsciente muy grande y entonces tú tienes que elaborar esa emoción o autogestionar. Y eso es sacar de dentro de ti lo que te causa dolor psicológico o sufrimiento y poder elaborarlo de manera comprensiva, lúcida y ecuánime. Y luego cuando lo guardas de manera diferente. ¿Vale? Por eso trabajamos, o en este caso estamos viendo ese aspecto de elaborar la emoción. ¿Qué sucede? Que una vez que tú has elaborado la emoción varias veces y lo has guardado dentro de tu mente, ¿vale? O de tu memoria, cuando vuelve a salir ya puedes trabajarla de forma distinta. Ya la puedes ver como un contenido mental que ya lo has elaborado y entonces sí que lo dejas pasar. Pero hay veces que es tan fuerte que tú no lo, aunque tú lo veas y lo dejes pasar, te vuelve y te vuelve. Y esas son los contenidos mentales que te está diciendo el cuerpo que tienes que elaborar. Los que tienes, una vez que tienes un cierto eh, mm, nivel de práctica y tienes esa capacidad de que tu mente esté en un estado más o menos de atención plena, que es estar sereno, estar lúcido, estar poco reactivo, y tienes esa capacidad de que la emoción, el contenido mental, pensamientos rumiantes, emociones aflictivas, las puedas ver con la perspectiva o la distancia y dejarlas marchar, si eso sucede así, estupendo. Pero generalmente no es así la mayoría de las veces. Tenemos cosas inconscientes que son difíciles, ¿no? Entonces, primero las elaboramos y luego si vuelven de forma involuntaria, ya con esa elaboración previa, como han sido guardados en el cerebro y en la mente de forma distinta, podemos dejarlas pasar con mayor facilidad. O si hay que elaborarlas, las elaboraremos, pero ya es más fácil elaborar que las primeras veces que trabajamos con las emociones. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosita? Ha quedado más o menos claro lo que intentaba explicar, ¿no? Y sobre todo muy importante en el tema del miedo, porque aparte de que es una emoción raíz o básica, es una emoción muy paralizante. Paraliza mucho, está en la base de muchas patologías o emociones secundarias o sufrimiento psicológico, ¿no? Entonces yo creo que, y cada vez más, ¿no? Cada vez más nos damos cuenta de que el entorno se vuelve más difícil para gestionar el miedo. ¿Por qué? Porque evidentemente eh, cada vez funcionamos más con el piloto automático. ¿Qué peligro tiene eso? Que es que la anticipación de respuesta, que en algún momento es un mecanismo que utiliza el cuerpo para ahorrar energía, es muy disfuncional. Porque tiene que ver todo lo contrario con la meditación. ¿Qué es la meditación? La meditación es intentar ver cada situación de la vida como si surgiera por primera vez, como novedad. Entonces, claro, si tú tienes la posibilidad de ver cada cosa del presente como novedad, como distinta, aunque sea parecida, no tienes por qué tener la misma reacción que tuviste en algo semejante. ¿Qué es lo que sucede con el cerebro? Aprende por reflejo automático y entonces al final responde o reacciona más bien de forma semejante ante situaciones que pueden ser parecidas, pero no tienen por qué ser iguales 100%. Y nosotros las hacemos involuntariamente iguales. Y respondemos siempre de la misma manera. Más bien responder, más bien reaccionar, diría yo. Vale, entonces ese espacio de darnos cuenta de que en realidad cada situación es diferente, aunque sea parecida, es diferente, y que le podemos dar un tratamiento distinto, hace que de alguna forma nosotros vayamos por la vía reflexiva en vez de por la vía automática. Y entonces tengamos un patrón de respuesta mucho más
lúcido y mucho más adaptativo. Discernamos más. Eso es un poco el proceso de la meditación, ¿no? Es el darse cuenta de que en realidad la vida es nueva momento a momento. Por eso lo importante de llevar la atención al presente, ¿no? Y vivirlo como algo diferente, distinto, nuevo, ¿no? ¿De acuerdo? Pues eso es un poco lo que vamos a intentar en la práctica. Por eso decía, si alguno de vosotros ha tenido algún cuadro desadaptativo a nivel de la ansiedad, pues bueno, vamos a ver cómo podemos utilizar o algo que nos genere miedo, coger algo que sea algo ligero, ¿vale? Y vamos a trabajar al darnos cuenta qué es lo que hace el miedo, cómo reaccionamos muchas veces ante una cosa que es una cuerda en vez de una serpiente como si fuera una serpiente y que realmente estamos continuamente dando una reacción refleja a situaciones que no tienen por qué ser las mismas, aunque sean parecidas, ¿vale? Entonces vamos a intentar ver esto e intentar en la vida diaria también, previamente, cuando lo hemos elaborado en la práctica, dar una respuesta emocional, funcional, adaptativa y amable con nosotros mismos y con nuestro entorno. ¿De acuerdo? ¿Os parece bien? Vamos a ver a trabajar el tema del miedo, ¿vale? ¿Alguna preguntita, alguna cosita que os parezca interesante antes de la práctica? ¿No? ¿O vamos a hacer la práctica y luego hacemos alguna ronda de preguntas? ¿De acuerdo? Vamos allá.